primero que voy a hablar es, bueno, ¿por qué guías? ¿Por qué debemos tener guías? Que pueden hacer por nosotros y que pueden hacer o no pueden hacer por nosotros. Las guías son muy útiles como un marco de referencia para el cuidado y nosotros y otras guías hacemos guías para hacer protocolos hospitalarios y ordenar las cosas. Si usted toma las guías y no las utiliza para hacer el cuidado en sus hospitales individuales, para tener estos protocolos organizados, entonces usted no está utilizando estas guías como lo mejor que se pueden utilizar. También son útiles para disminuir heterogeneidad, y lo que significa es que tener guías ayuda a tener estándares y medir calidad, de tal forma que cuando yo estoy en otro servicio, yo voy a hacer las mismas cosas que mi colega Wade Smith va a hacer, más o menos. Y si hacemos algo diferente, tenemos que ser capaces de entender por qué. Y la otra cosa que también hacen las guías es que generan interés en la enfermedad de una forma que podamos educar al staff y a la familia sobre las distintas condiciones. Y también tenemos guías, significa un resultado mejor. Si tenemos un buen documento guía, vamos a utilizarlo, podemos utilizar nuestro centro. Pero también quiero recordarles que las guías no reemplazan el juicio y la experticia. La mejor forma de usar guías es para aquellas condiciones conocidas y para utilizarlas en su propio hospital, pero cada paciente es diferente y yo pienso que no sea punitivo. Lo que quiero decir es que nuestros hospitales, cuando hallamos a alguien que no está siguiendo las guías, no lo castigamos. Usamos solo como una oportunidad para decir por qué y aprender cada uno de otros. Así que hay muchos guías para el stroke isquémico y los más comunes son de la Asociación Americana de Corazón, American Heart Association, y la Organización Europea del Stroke. Y estas guías tienen muchos aspectos del cuidado del stroke isquémico. Hay muchos guías para el manejo agudo, para la prevención primaria y secundaria, y sistemas de cuidado, centros de strokes y cuidado prehospitalario y otros. Pero el tópico de hoy es qué es lo nuevo en el manejo agudo del stroke o SB isquémico, porque el nuevo grupo de guías, las nuevas guías son las guías actualizadas de la Asociación Americana del Corazón, que fueron publicadas este año al inicio, en el 2013. Y este es un gran documento y voy a estimularlos a que usted los tengan como parte de su librería y en su unidad de cuidados intensivos en el hospital, de tal forma que otros puedan referirse con este documento. Pero vamos a ver un poquito más sobre cuáles son las cosas que debemos recalcar. Bueno, una cosa que hay que darse cuenta es que la Asociación Americana del Corazón trata de actualizar estas guías cada 3 años, pero de hecho, incluso aunque se supone que es un proceso de 3 años, tomó en este caso 6 años, porque hubo algunos tópicos controversiales. Esperamos hacer unas guías basadas en evidencia, o sea, que estén basadas en estudios de investigación que nos digan los tratamientos apropiados. Así que la Asociación Americana del Corazón utiliza estos niveles de evidencia, nos dice qué tan seguro estamos de que una guía realmente representa el mejor cuidado. Y hay 2 partes con respecto a esto. Uno, está la clase o el tipo de recomendación, y esto viene del tamaño del efecto del tratamiento. Así que las clases dicen qué tan grande es el tratamiento, si es muy claro que el beneficio está muy por encima del riesgo o si no es tanto la diferencia. Y lo otro es el nivel de evidencia, la certeza de qué tan seguro estamos de que ese tratamiento funciona. Y esto es importante porque cuando vemos una guía, dice una recomendación para el tratamiento. Pero tenemos que entender qué tan seguro estamos de si esto es útil. Por ejemplo, un ejemplo, en la parte de arriba hay clase 1, clase 2A, clase 2B y clase 3. Y en la columna azul, nivel A, B y C. Así que nosotros todos queremos que sea clase 1 y nivel A de evidencia. Esto sería donde estamos seguros que el beneficio es mucho más que el riesgo y donde tenemos información de múltiples estudios o ensayos randomizados. Pero en la realidad, muchas de las guías terminan siendo clase 2B, C. Lo que significa que nosotros decimos, bueno, el beneficio posiblemente es mejor, más que el riesgo, pero la única información que tenemos es de series casos
o consensos entre expertos. Así que es importante pensar este punto cada vez que usted revisa una guía, qué tan seguro están esas guías. Así que ha habido muchas revisiones en estos años, la revisión de este año, y hay un par de cosas nuevas. Y algunas de las cosas que vamos a recalcar es que tenemos un sistema de cuidados, cómo los sistemas de stroke trabajan, la evaluación de emergencia para su paciente específico, tratamiento específico, y añadieron una sección de cuidado paliativo, que es importante. Vamos a tomar 5 cosas y hablar sobre estas guías. No espero que lean todo esto, no es el punto. El punto es que el tópico, designación de centros de strokes o de SB y de cuidado de stroke. Y aquí básicamente dicen clase 1, nivel evidencia B, que es una evidencia bastante alta, que debe haber un centro de stroke que esté independientemente certificado. En los Estados Unidos, en los últimos 10 años, ha habido una certificación normal de estos centros de SB o de strokes. Antes había estos centros, entre comillas, quizá eran o quizá no eran estos centros, pero ha habido ahora un desarrollo de criterios formales para hacer estos centros. Y en cada centro de stroke, y esto es clase A, evidencia B, la formación del proceso de mejora para el banco de datos del stroke es clave. Lo que significa es que usted se supone que tenga una lista, de tener un registro de los pacientes que usted ve, de los tratamientos que ellos recibieron y de sus resultados finales. Y utilizar eso para regresar y ver si ustedes estamos haciendo el mejor trabajo posible. Eso es un componente crítico de un centro de stroke y es fuertemente recomendado. Si usted simplemente está tratando al paciente y se va al siguiente paciente sin registrarlo, quizás sea bueno, quizás no sea tan bueno. No hay forma de saberlo a menos que usted tenga un registro y regrese y lo revise. Así que para cada una de estas 5 cosas vamos a decir por qué esta recomendación se hizo y qué significa para su paciente específico. ¿Por qué esta recomendación de la Asociación Americana del Corazón? Porque la certificación de stroke es común y ahora se puede certificar como un centro de stroke primario o como un centro de stroke comprensivo. E incluso darse cuenta que hay múltiples pequeños hospitales que nunca van a tener las fuentes para hacer esto, pero ellos todavía pueden aprender cuidado de stroke estándar. Así que hay una nueva designación que se llama ASRH, un hospital de stroke agudo, que esté listo para este tratamiento. ¿Qué significa esto? Significa que cada hospital que va a cuidar a estos pacientes con stroke o SB, deciden si ellos van a hacer esto de esta forma y si van a tener un proceso y unas guías para colectar sus datos. Así que esto es una cosa muy importante sobre los centros de cuidado. Y en los Estados Unidos y realmente en todo el mundo, los centros de cuidado cada vez son más importantes. ¿Qué hay sobre los pacientes individuales? Bueno, el número 2 es la evaluación de emergencia y el diagnóstico del stroke isquémico agudo. Mucho del enfoque de las guías están en cómo tratar al paciente agudo, cómo tener estos pacientes con IVPT o algún otro tratamiento, si son elegibles para este tratamiento, y cómo hacerlo rápido al tener la información que usted necesita, pero no perder tiempo tratar de tener la información que usted no necesita en ese momento. Así que esto es clase 1, evidencia B, una recomendación clase 1, nivel B. Un limitado número de test deben ser realizados. Y solamente la evaluación de la glucosa sanguínea debe proceder luego de IVPT. Wow, yo he estado usando esto por tanto tiempo. Yo pido estudios de coagulación, químicos, pero la nueva recomendación dice no. Solamente usted necesita una pequeña cantidad de información. Hace esto, los envía y después trabaja, pero no es obligatorio, no es requerido. Un electrocardiograma, un rayos X,
Todos pueden ser valiosos, pero no pierdan el tiempo con esto, porque esto está en las guías y esto es una marca importante. Nosotros y otros en los centros de strokes estamos esperando recolectar esta información sobre el tiempo de la puerta hasta la aguja. ¿Qué significa esto? El tiempo desde que el paciente entra al cuarto de urgencia hasta el tiempo en que se le empieza la TPA intravenoso, porque es muy claro que el tiempo es importante y un tiempo corto va a beneficiar más al paciente. El tiempo desde que el paciente entra hasta la aguja es de 16 minutos, 60 minutos, perdón. Así que en su evaluación de estos datos deben vigilar este tiempo y nosotros lo hicimos y encontramos que incluso aunque nosotros pensamos que lo estamos haciendo muy bien, nosotros solo tuvimos 30% de los pacientes con un tiempo de menos de 60 minutos. Así que nosotros cambiamos nuestro sistema de cuidado para activar, por ejemplo, a los doctores que están de turno con stroke y bajamos eso a otro paso. Pero todavía no estamos al 80%, todavía tenemos que mejorar este aspecto. Así que en la evaluación de emergencia, ¿por qué? Primero porque el tiempo es importante para el cerebro y un tratamiento tardío, el cerebro va a seguir muriéndose. Una pregunta importante sale, ¿tengo que tener un test de coagulación? Bueno, si el paciente no está en warfarina, y usted sabe esto por su historia, y si el paciente no tiene una falla hepática preexistente, la probabilidad de que tenga una coagulopatía va a ser extremadamente pequeña. Así que, ¿qué hacer después? Bueno, la recomendación es que no esperar por un INR a menos que el paciente sepa que esté en warfarina. Todo lo que necesita saber es simplemente tener una glucosa, una prueba de stick de estas rápidas, y si esto no está muy bajo, esto para requerir otros tratamientos. Entonces, recoleccionar toda esta data. Recomendación número 3, fibrinolisis intravenosa. Clase 1A, una nueva recomendación. El tiempo de puerta a aguja, 60 minutos. Tienen que recordar este tiempo. Tenemos que enfocarnos en este tiempo. Y BTPA es recomendada en 4.5 horas debido al estudio ICAS-3 que fue publicado en las últimas guías de stroke. Y lo otro recomendado es el pacientes que tienen un déficit neurológico leve o que están mejorando pero no son normales, también tienen que ser considerados para el tratamiento. Y un déficit neurológico menor o un paciente con un déficit a veces eran excluidos del estudio de TPA inicial. Así que lo que nosotros nos dimos cuenta es que muchos pacientes que tenían el entre comillas, déficit menor, puedan estar también con una dificultad, con una disfunción. Pueden tener un campo visual defectuoso, quizá tengan algún tipo de déficit en ese momento. Si yo tengo un paciente que empieza con una escala de 20, un stroke de 20 de la arteria cerebral media y tiene una mejora rápida, pero ellos todavía están con un déficit, los tratamos a estos pacientes y esto ahora se recomienda. Y hay un grupo de nuevas medicaciones, drogas, rivaroxaban, otras drogas que trabajan diferente a warfarina. Estos pacientes si deben recibir TPA no se está muy claro. Hay mucha preocupación, pero por ahora decimos que si las personas han tenido estos medicamentos los últimos 2 días, porque estudios han mostrado definitivamente que TPA y intravenoso en las primeras 4.5 horas, si alguien viene en menos de 60 minutos, ellos deben ser tratados por 120 minutos, no varias horas. Un paciente con stroke leve todavía se pueden beneficiar de TPA. ¿Qué le hace el paciente? Bueno, usa TPA intravenoso hasta 4.5 horas. Ofrezca este uso en pacientes levemente afectados. No requeremos que un familiar esté presente, pero le decimos a nuestros de que hay un consentimiento familiar, pero a veces para que se den cuenta de que se están siendo tratados. Siguiente,
tratamientos endovasculares han sido un área bastante controversial en el tratamiento del stroke agudo, del SB agudo. Clase 1B, la fibrinolisis es beneficiosa en las oclusiones de la arteria cerebral media en pacientes que no son candidatos por IBTPA. Eso debido al estudio PROAX antiguo, en el cual el único estudio intraarterial de terapia endovascular mostró beneficio. Pero el tiempo todavía es importante para el cerebro. En centros que hacen intervención intravascular, tienen que haber centros de experticia. Regresan a la primera recomendación, las primeras recomendaciones. Una cosa que nosotros hemos visto es que ellos hacen una lista de diferentes dispositivos. Todos estos dispositivos que han sido desarrollados desde las últimas guías, todos han cambiado desde las últimas guías. Cuando las guías salieron cada 6 años o incluso cada 3 años, es difícil estar actualizados con todos estos nuevos dispositivos y este es uno de los retos que tenemos. Así es que, ¿por qué? Hay mucha nueva experiencia con embolectomía y nuevos dispositivos se están aprobando en los Estados Unidos. El estudio PROACT 2 es todavía el único que ha mostrado beneficio. Nuevos retriever stent, estos tienen un par de años de viejo. Nuevamente, el tiempo es importante para el cerebro y la experticia es importante. ¿Qué le hace al paciente? Bueno, si el paciente no puede tener TPA en este periodo, esta ventana de 4.5 a 6 horas, todavía considere embolectomía IA. Si tienen la experticia, y tenemos que considerar si vamos a tomar este paciente para los llamados terapia de puente. Tienen una gran oclusión de un vaso. Si nosotros hacemos IV, el estudio IMS-3 es un nuevo estudio que fue publicado después de estas guías en este año, pero sé que va a ser muy seguro va a ser discutido en las próximas guías. Esta es una foto de los diferentes dispositivos. Se puede ver en este stent retriever el coágulo. Da mucha satisfacción quitar el coágulo. La pregunta es si estamos beneficiando al paciente. ¿Qué hay sobre la neuroprotección? Bueno, la única nueva recomendación es que si el paciente está con estatina durante el momento de su stroke, continúelo. ¿Por qué? Bueno, lo primero es que a pesar de múltiples estudios, todavía no hay un agente neuroprotectivo que muestre beneficio. Es una gran frustración para nosotros. Yo no sé si la estatina es neuroprotector, pero hay que ponerlas en algún lugar. Hubo un pequeño estudio que mostró que los pacientes que tenían estatina, que se les quitaba la estatina, les iba peor. Así que, ¿qué? Bueno, si el paciente está con estatinas ya, continúela. Sin embargo, no pienso que este es una causa de pánico. Yo he tenido algunos colegas que significan que apenas el paciente está en el cuidado en urgencia, le dan estatina lo más pronto posible. Yo no pienso que es lo que... No estamos hablando de esto. Yo pienso que necesitamos continuarlo simplemente con la estatina, si la están tomando. Estas son las 5 cosas. Les voy a dar una sexta punto, cuidado paliativo. Y esto aquí no hubo recomendaciones específicas, pero fue puesta porque reconocimos que esto no ha sido un punto de foco en el pasado. Se hacía para el cáncer, para SIDA. Es una cosa bastante común y nuestros pacientes con stroke, algunos de ellos van a morir, y ellos requieren un cuidado de vida de calidad al final. Así que consideren esto en sus pacientes. Consideren las ventajas dirigidas y la Asociación Americana del Corazón tiene unas guías de cuidado paliativo que van a estar en camino, listas. Siempre es frustrante para nosotros que escribimos guías porque a medida que las guías salen y se publican, otro artículo sale y te hace uno pensar realmente esto va a cambiar nuestras guías. ¿No? El estudio IMS-3 salió un mes después de las guías, aunque ya sabemos el resultado. Pero el estudio CLOTS-3 mostró que DBT profilaxis con estos dispositivos de compresión hacía una diferencia. Así que, en resumen, las nuevas guías son muy detalladas, hay mucha más información de lo que había antes. Así que es imposible memorizarlas todas. Yo quizá puedo memorizar todas las guías de
Yo quizá podía memorizarlas hace 15 años, pero hoy no. Estas guías enfatizan el sistema el sistema de cuidados de stroke, el tratamiento agudo para pacientes individuales para minimizar la lesión cerebral secundaria. Así que tengan estas guías, imprímenlas como parte de su librería de stroke y utilícenlas a medida que desarrollan protocolos en sus hospitales. Que su comité o de médicos de stroke las utilicen estas guías para desarrollar vías de cuidado estandarizadas y sus programas que evalúen realmente cómo lo están haciendo y cómo continuar en la mejorando. Muchas gracias.